Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Y recuerda que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nuestro tema de hoy: el cristiano e hijo de Dios y sus 1000 batallas contra las fuerzas del mal. Leemos en 1 de Corintios, en su capítulo 15, versículo 57, y nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, para entender y ampliar nuestro tema, vamos a ver y considerar 2 batallas a las cuales se enfrentó y peleó el caudillo Josué. La ciudad de Jericó primero, y luego la pequeña ciudad de Jai. Pero primero descubramos sobre el significado de la palabra batalla. Esto es muy sencillo, dice: enfrentamiento armado entre 2 ejércitos distintos. Enfrentamiento de lucha o conflicto para imponerse al oponente. Entonces, la primera batalla de Josué para conquistar Canaán fue el país o ciudad de Jericó, y esto lo vemos en el libro de Josué capítulo 6 y prácticamente todo el capítulo. Esta historia está relatada de la derrota y caída de los muros de Jericó. La encontramos en todo el capítulo y versículos 1 al 27, pero solo leemos el último, el 27, que dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Para este momento la fama o el rating de Josué era al máximo. Entonces, antes de compenetrarnos en este tema, es importante que sepamos y conozcamos 3 factores muy pero muy importantes que deben de existir en cualquier batalla. El primero sería planificación, el segundo aplicación y el tercero ejecución, acompañado obviamente de una buena estrategia, no sin antes evaluar la situación. Sería la única manera de recibir y esperar buenos resultados. Pero antes pensemos cuál o cuáles fueron los factores débiles de haber perdido el ejército de Jehová, liderado por Josué en la primera batalla contra la ciudad de Jai. Josué capítulo 7 y versículo 1 al 27, pero solo leemos los siguientes versículos, que son el 1 al 5, que nos dicen: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carní, hijo de Sabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a unos cuantos de ellos, a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Zaparín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Muy bien, en todo lo que leímos aquí, ¿qué cosa vimos? Todos los errores que se cometieron contra el enemigo. También la parte central de retroceder de ellos y ser vencidos, la principal debilidad fue, ya sabemos, el anatema. ¿Qué significa eso? Maldición o maldito. Entonces, ¿qué más vemos en esta derrota de Israel de parte de ese pueblo de Jai? Vemos que los israelitas los desestimaron y subestimaron. Israel no se concentró a evaluarlos con más seriedad, es decir, no hubo un buen plan de ataque, no se consideró una buena estrategia para vencerlos a los de Jai. Existe un refrán muy popular que viene de algo que puede ser real, como puede ser solamente una historia. ¿Qué pasó? Según los que hacen peleas de perros clandestinas, se cuenta y se dice así: le salió tigre rasurado. ¿Por qué dice eso esa gente? Porque a alguien se le ocurrió un día rasurar a un tigre y ponerlo a pelear contra otro perro. Y obviamente ganó el tigre rasurado. Y parece que para los israelitas la ciudad de Jai fue su tigre rasurado. ¿Qué nos enseña esta metáfora? Que por muy pequeño que sea el oponente, se le debe de dar su respeto y no subestimarlo. Entonces, ahora sí nos compenetramos más y concentramos con nuestro tema, el cristiano e hijo de Dios y sus 1000 batallas. Dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 57. En esta lectura tenemos 3 cosas que considerar y comentar. La primera es dar gracias a Dios, y por cierto debe de ser esto imperativo, de dar gracias a Dios por todo. Y la segunda sería victoria en Cristo, y la tercera por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los casos más notorios de la Biblia, que muchos de nosotros los conocemos, donde la gente, después de que ha recibido el favor de Dios y se comporta desagradecida, lo encontramos en el Evangelio del libro de San Lucas, en su capítulo 17 y versículos 11 al 19, y este es el caso de los 10 leprosos que fueron sanados. Fijémonos lo que dicen estos versículos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, en esta lectura, historia que hemos leído, encontramos una línea que marca una clase de agradecimiento diferente al que normalmente todos conocemos y estamos acostumbrados. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque un leproso, óigame bien, no tenía ni la más mínima oportunidad de ser sano. Prácticamente era un desahuciado. No existía la ciencia todavía para darle alguna esperanza. O sea, para un leproso prácticamente no había ninguna cura. Tampoco podía acercarse a la gente. Por eso vemos que le gritan de lejos a Jesús. Total, vivían muertos en vida. Entonces preguntémonos, ¿por qué los otros 9 ingratos no regresan a dar gracias a Dios por su
restauración. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sabemos, pero sí sabemos que fue una actitud pero muy ingrata por parte de ellos. Pero a nosotros nos tiene que dar una buena lección y aprender de los errores de otros para no hacer esas mismas cosas imperdonables prácticamente delante de la presencia de Dios. Luego la lectura que leíamos en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 57, que nos dice que todo se debe de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿por qué se tiene que hacer de esa manera? Bueno, uno es porque ni ángeles, escuche bien, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada en el cielo ni en la tierra pudo haber logrado ese semejante éxito y gran hazaña de redimir y comprar a precio de sangre en la cruz a toda la raza humana y presentársela ante la presencia de nuestro Dios y tener ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la principal y única razón que todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, debe de ser en su nombre y para su gloria. Bien, ahora concentrémonos en la victoria de Cristo, que se convierte a la misma vez en nuestra victoria. Pero esta victoria, ojo, se limita y está clasificada y es exclusiva a nuestra salvación y redención con el Padre Celestial, porque ese era el propósito de Dios, salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces ahora sí vamos aclarando más nuestro tema: el cristiano e hijo de Dios y sus 1000 batallas. En el libro de Josué, en el capítulo 2 y versículos 1 al 24, existe ahí un recuento, como unas crónicas y resumen de todas las batallas ganadas que peleó Josué y de todos los reyes que venció. Y el versículo 24 nos cuenta que fueron 31 en total los reyes vencidos por Josué. Tomando esta temática del pueblo de Israel, de cómo y cuánto les costó la conquista de lo que fue posteriormente su tierra que Dios les había prometido, nosotros, al igual que ellos, también tenemos que pelear y librar nuestras propias batallas para conquistar ¿qué cosa? Lo que nos merecemos cada día en nuestras vidas. El apóstol Pablo le deja saber a Timoteo en su segundo libro, capítulo 4 y versículo 7, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está resumiendo toda su vida cristiana desde que el Señor Jesucristo se le reveló y manifestó en el camino a Damasco hasta ese momento de su vida. Pablo está reconociendo que ha peleado la buena batalla y ha acabado su carrera y ha guardado la fe. Nosotros, al igual que Pablo, tenemos que hacernos de la misma mentalidad de Pablo y librar nuestras propias batallas en contra de las fuerzas del mal. Y luego dice Pablo: porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad de los aires. Lo que Pablo nos quiere explicar a nosotros, para que lo entendamos, que no estamos librando ninguna batalla y ningún pleito contra seres humanos, ni menos contra nuestros hermanos de la iglesia, sino contra las fuerzas del mal. Y esos espíritus inmundos, ojo, del mal, van a querer tentarnos y provocarnos a hacer lo malo. Por ejemplo, si el cristiano es celoso de su pareja, los espíritus del mal lo van a provocar a que se active en esa debilidad con más intensidad, inclusive en cuanto a los celos o cualquier otra debilidad, etc. Pero también tenemos
otras batallas que, por cierto, son muy desiguales, y estas son en contra de ¿quién? De nosotros mismos. Leamos lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y también Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 15 al 24. Pero solo leamos el versículo 23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, estamos peleando con un oponente que no se encuentra enfrente a nosotros, sino está dentro de nuestro interior. Es el mismo gigante Goliat con el que se enfrentó David, pero está dentro de nosotros, peleando contra nosotros. Por eso dice la Biblia, y encontramos esos versículos muy preciosos, que el hombre interior se deleita con Dios, pero no así el hombre viciado. Entonces, ese oponente, ¿qué es lo que pretende? Es destruir nuestra alma, y no se lo podemos permitir, porque precisamente fue por lo que Cristo pagó el precio en la cruz. Entonces, en todos nuestros días de nuestra vida y peregrinación, desde el día en que creímos en el Señor Jesucristo hasta este momento, y siempre que amanece hasta que anochece, tenemos fuertes luchas y pruebas y conflictos dentro de nosotros mismos. Lo que Dios quiere es que lo sepamos, no que lo ignoremos. Ahora, ¿cómo podemos resistirlo? Es la gran pregunta. Solamente animándonos a buscar más de Dios cada día y vivir en su presencia para entregarle a Él todas nuestras debilidades. Por eso dice Pedro: traer a Él toda vuestra ansiedad y Él cuidará de nosotros, y encontrar luego el oportuno socorro y decir y proclamar con todas nuestras fuerzas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre sea la gloria por siempre. Muy bien, hasta aquí lo dejamos. Dios el Señor les bendiga grandemente, y hasta la próxima. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y fue un placer. Dios les bendiga. Amén.